Buen día, profe. Eh, Soy Joana Torres, estudiante quinto semestre de Administración de Empresas de FUNSA, y voy a hacer la presentación del parcial de la tabla de frecuencias que teníamos que realizar y los problemas relacionados con muestreo finito e infinito. Entonces, iniciemos. Inicialmente tuvimos una tabla enviada por el teacher que teníamos que revisar la cantidad del tamaño de la muestra. De acuerdo a lo que generamos o que es lo que generé en Excel, la muestra es de 442. Xmax, el dato máximo que tiene la tabla es de 35.95 y el dato mínimo es de 10. R es de 25.95 porque es la resta de Xmax menos X mínimo. El dato más alto y el dato más pequeño, más mínimo. M me dio 9.72, pero lo aproximé, creo que exageré con los ceros, lo aproximé a 10, de 10 intervalos. C me dio 2.6 y me quedó en 3 redondeado. Rn me da 30, que es la multiplicación de M de 10 por C, que es 3. El nuevo rango máximo que me da es de 37.97, si lo aproximo es a 38, y rango mínimo que me da es de 7.975, que queda en 8. Y queda en 4.05, dividido 2 me da 2.025 y seguimos trabajando con el agregado. El tamaño o el dato inicial para generar nuestra tabla es el dato mínimo que se encuentra en la base de datos o en los datos, que es 7.975. A ese 7.975 le sumo 3, que me da, ese sería la variable XNI. Para seguir, vamos a trabajar con el agregado a 11.0, a este valor le agrego el 1 y me da 11.01 para trabajar con el agregado, y después a ese valor le sumo C, que es el 3, para que me genere una suma de 3, unos intervalos. Aquí bajamos la tabla, los está aproximando. Los está aproximando. Y después FI, que viene siendo la frecuencia, esta la genero con la fórmula frecuencia datos coma grupos. Tomo todos los datos, XNI, que es la frecuencia, y la genero, y esto me debe de dar el tamaño de la muestra que estamos tomando, que son 442, me tiene que dar 442. XI es la suma de XNI menos 1 más XNI dividido 2. Pues la tabla no tiene ningún complique porque ya la generamos y daría este valor. Después, FIN, tomamos la frecuencia dividido la muestra y nos daría este valor. Sé que está bien porque al final me tiene que dar 1. Entonces, de acuerdo a ese valor, y lo multiplico por 100 para que me dé el porcentaje de cada intervalo que se repite. Después sigo con HI, que viene siendo la frecuencia, y después paso a NI, que es FI, que es la frecuencia dividido la muestra. Listo. De XI por FI, de este valor, de la suma de estos,
sale la media aritmética. La media aritmética, el valor de la suma de x y por fi, me tiene que dar, me dio 9860.95 dividido 442. Ese es el valor de la media aritmética, 22.31. En el ejercicio nos pedía que también buscáramos la media, la moda, la varianza y la desviación estándar. Un dato adicional que se añadió fue el promedio, o se añadió, fue el promedio. Entonces, n dividido 2 es la muestra, el tamaño de la muestra de 442 dividido 2. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a buscar en HI el valor que esté cerca o sea 221. Como no lo encontramos, está 173 y 241. Entonces, xn menos i viene siendo 19.75, que es este valor menos el agregado. 173, que viene siendo HI porque es el valor pequeño, más pequeño, que me da cerca al valor que estoy buscando, y 68, que es la frecuencia, la que se repite en el valor mayor del que se acerca al valor que estoy buscando. C sigue siendo el 3. Después genero la fórmula general, que es xn al piso menos 1 más el número de datos de la muestra que estoy buscando, menos F46, F46, que son 173, es HI. Ay, oh por Dios. Es HI. Ya. 173, que es HI. 68 es el valor, el número que se repite, la frecuencia que más se repite, y 3, que viene siendo este. Entonces, eso me da 22.09. 22.09, la muda es 21.475 porque es la que más se repite, 68 veces se repite. La varianza la tomo de la suma, la varianza la tomo de la suma de x menos x elevado al cuadrado por f1, s de este valor, y lo divido por el número de la muestra, que son 442. Eso me da 58.75. Adicional se añadió el promedio, que es xi por fi, que es 9860.95, y se dividió por la muestra, que es 22.3 el promedio, y la desviación estándar es la raíz de la varianza, que viene siendo 7.7. Ese sería la tabla o base de datos que teníamos que generar en el parcial. Seguimos con los problemas de estadística inferencial y población finita e infinita. El ejemplo de la población infinita. Cabe resaltar que cuando se va a desarrollar un problema de población infinita, sabemos que es infinita porque no nos da el dato de la población, no sabemos cuál es el dato de la población. Entonces, de acuerdo a esto, la empresa Tigre fabrica tubería y quiere hacer una investigación sobre la rigidez de su tubería. De su control de calidad anterior, el 10% de la tubería tenía algún defecto. Determinar el tamaño de la muestra para realizar la investigación si se tiene un nivel de confianza del 92% y solo se acepta un margen de error del 3%. Lo que inicialmente debemos realizar es sacar los datos que nos da el problema. En sí, los datos que nos da es P, que es el 10%, los estudios anteriores que se realizaron, el 10% equivalente a 0.10.
Q, que es el 90%, ¿de dónde sale el 90%? Porque si al 100 le resto el 10%, me da el 90%, es el 90% de efectividad, es igual al 0.90. El nivel de confianza es el 92% y el margen de error es del 3%, equivalente al 0.03. El paso 1 que debemos de realizar es determinar alfa. De alfa determinamos que es igual a 1 menos 92, que es el 92% de nivel de confianza, dividido 100, equivalente a 0.08. El paso 2 es buscar z, que es 1, zn igual a 1 menos 0.08 dividido 2. Esto me da 0.96. En la tabla de distribución tengo que ir a buscar un número cerca a 0.96 que se le aproxime. Entonces, de acuerdo a la tabla de distribución, lo encuentro en los intervalos de 1.7 y 0.05. Esto me da, la suma de ellos dos me da 1.75. La fórmula que vamos a usar es n igual z al cuadrado pq dividido e2, que sabemos que z lo acabamos de buscar, p son los estudios anteriores, que q es el porcentaje de efectividad y e es el margen de error. Entonces, esto sería 1.75 al cuadrado por 0.10 por 0.90 dividido 0.3 elevado al cuadrado. Esto me da 306. Entonces, se puede deducir que la muestra de los tubos debe ser de 306. ¿Para qué? De 306. Porque dice el problema que quieren mirar la rigidez de su tubería. Entonces, para calcular la rigidez de la tubería necesitan una muestra de 306 tubos. Acá está. El siguiente problema que se va a desarrollar es el de la población finita. Se sabe o se define que población finita en un problema lo podemos deducir porque nos da el tamaño de la población. Entonces, en el siguiente problema dice que en la empresa Tigre ADS se fabrica 4.000 tubos semanales. Se pretende realizar un estudio de calidad de la producción donde el ingeniero de calidad debe seleccionar el tamaño de la muestra para obtener un nivel de confianza del 94%, un error del 6%, pero solo cuenta con una varianza del 1.6. Dice que debe definir el tamaño de la muestra óptima. Como en el problema anterior, lo primero que debemos de hacer es sacar la lista de datos que nos está dando el problema. Entonces, la población, en este sí nos da la población, son 4.000 tubos semanales que se fabrican, el nivel de confianza es el 94%, el margen de error es del 6%, equivalente al 0.06, y la varianza es de 1.6. El paso 1 que debemos determinar, al igual que el problema anterior, es el alfa. Entonces sería 1 menos 94, que es el nivel de confianza, dividido 100, equivalente a 0.06. El paso 2 es Z. Tenemos que determinar Z. Entonces Zn igual 1 menos 0.06 dividido 2. Esto es equivalente a 0.97. Tenemos que dirigirnos a la tabla de distribución y buscar un número en los intervalos que se aproxime a 0.97. De acuerdo a la búsqueda que realicé, en los intervalos 1.8 y 0.08, la suma de estos dos nos da 1.88 y es donde podemos ubicar este número. La fórmula que vamos a realizar es n igual varianza al cuadrado sobre error dividido en porcentaje de efectividad al cuadrado más varianza dividido población. Entonces quedaría así, n igual 1.6, que es la varianza, sobre 0.06, que es el margen de error, 1.88, que es z, lo acabamos de encontrar, elevado al cuadrado, más 1.6 dividido 4.000, que es el tamaño de la población. Entonces, el resultado es de
127.9. Entonces el ingeniero debe hacer la muestra a 1128 tubos para mirar la calidad de cada tubo que están realizando en la fábrica. Listo, profe. Y eso es todo. Eso es todo, profe. Entonces, que tenga buena noche y ya terminamos.